¿Cómo les va? Bienvenidos. Tenemos muchísimo para contarles, pero vamos a ir ahora en vivo porque está hablando la ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal. La escuchamos. ¿Los tres protocolos tienen que ver con personal del supermercado? Perdón, ¿cómo? ¿Los tres casos tienen que ver con el personal del supermercado? Sí, son personal. Dice que el empleado de Jumbo habría tenido relación con el caso 98, ¿puede ser? Estamos estudiando en hipótesis de linkear, o sea, de asociar unos casos a los otros. No nos vamos a adelantar, pero podría haber un vínculo con casos que ya tenemos positivos en la provincia de ¿Y Mendoza. estos tres casos son positivos los tres? No. El caso positivo tenemos a la fecha un solo caso positivo. Tenemos un protocolo activado anoche de un compañero de trabajo y dos protocolos activados esta mañana. El protocolo que hemos activado esta noche, en unas horas tendremos los resultados. Trascendió que todos los empleados quieren ser testeados. ¿Se podría hacer eso? Sí, ahora lo que vamos a evaluar es una metodología de testeos que tiene que ver con la antigüedad de los síntomas y ver si vamos a hacer serología, si vamos a hacer PCR para detección de virus. Eso ahora se analiza con evidencia científica y científicamente de qué manera vamos a realizar un testeo. ¿Cuándo pensaba abrir eso? Para la reapertura del supermercado vamos a avanzar un poquito más en el estudio de las personas que pueden tener o no sintomatología. ¿Qué pasa con el caso también del Poder Judicial, que esta mañana inclusive han desalojado la zona? Este caso, que es un caso de un contacto de una persona que estuvo en la cervecería, todavía no tenemos los resultados, lo tendremos esta tarde, pero está en investigación. La mujer que se detectó en la unidad Centinela de la clínica de Cuyo. Sí, este caso también, esta persona es positiva, es una unidad Centinela, que era, bueno, de alguna manera lo que comentábamos, que las unidades Centinela sirven para esto, para hacer las detecciones y empezar a evaluar cómo está la situación epidemiológica. En este sentido funcionó tal como estaba prevista que funcionara, y esta señora que es positiva, a partir de esta señora se han activado 4 protocolos, que hoy tendremos los resultados. ¿Van descartando también el tema de la circulación comunitaria? Y estamos evaluando y en unos días yo creo que la provincia está en condiciones de afirmar en un tiempo, que serán unos días, si estamos con circulación comunitaria. ¿Cuántos días? No, bueno, déjennos ¿De qué investigar. depende? De la investigación y hasta qué punto nosotros podamos vincular o linkear o tener un nexo real, concreto, de un contagio con algún nexo que tenga que ver con la definición de caso. ¿Esta mujer tenía nexo con algún otro caso? No, la persona si me está hablando de la persona de la unidad Centinela, no que hasta este momento tengamos evidencia por investigación. ¿La evacuación de tribunales fue consultada por parte del Poder Judicial con ustedes o fue una decisión que tomó solo la Corte? Esto es una decisión que han tomado preventivamente frente a la dificultad o a la preocupación de un caso sospechoso. ¿Es algo que ustedes recomiendan, tanto en el ámbito público como privado, ante la posibilidad de que un pariente haya estado en un lugar posible, directamente cerrar? No, la verdad que, las medidas preventivas, sobre todo en los lugares donde es difícil establecer los contactos y los nexos, pedimos que el aislamiento es la medida más efectiva posible, pero no cuando hay un contacto tan indirecto. Preferimos que se aguarden a los resultados y a partir de ahí se tomen las decisiones. Ministra, hay preocupación por empleados de una farmacia en La Barraca, por un átomo de Calle Lavalle, un átomo de Gutiérrez. ¿Qué saben en relación a eso? No tenemos información oficial. Ministra, y también, con el tema de estos conocimientos de más casos, todavía están habilitadas estas juntadas familiares, ¿qué recomendaciones dan? ¿No se piensa dar marcha atrás tampoco con estas medidas? Bien, las recomendaciones son las de siempre y quiero añadirle a las recomendaciones de siempre, y en esto también la doctora Falaschi puede aportar, es la tranquilidad también a las personas que hayan asistido al supermercado Jumbo, entender cómo se comporta la enfermedad, cómo se comporta el virus, que sabemos que para contagiarnos necesitamos tener un contacto estrecho, por lo menos de más de 15 minutos con otra persona, que tiene que ser, si se han guardado las distancias, y en estos casos hay mostradores de por medio, se han guardado distancias de por lo menos 1,5 metros entre la persona infectada y el público. Entonces, el primer mensaje que queremos llevar con esto es un mensaje también de tranquilidad, que por supuesto de alerta, pero de tranquilidad, que no necesariamente todas las personas que hayan ido al supermercado tengan un cierto riesgo de haber contraído la enfermedad. ¿Empleadas es cajera del supermercado, de los casos sospechosos? No, es
pero no es un caso sospechoso, no tiene sintomatología. Sí. ¿Qué lugar ocupan en el supermercado estos 3 casos sospechosos? Y son proveedores de distintas áreas de alimentos. ¿Solo se va a cerrar el de Chacras o también va a cerrar el Jumbo de Godoy Cruz? No. A ver, hoy el de Chacras está con las puertas cerradas hasta que entendamos bien cuántos casos hay con sintomatología y se pueda ver que estemos tranquilos que en el supermercado no hay más personas con sintomatología. Pero no hay propuesta hasta que si no hay casos positivos no se van a cerrar los comercios. Ministra, ¿cómo cambiaría y en qué la situación para los mendocinos en caso de declararse la circulación comunitaria? Y bueno, ahí ya en qué cambian, que hay que extremar aún más y vamos a volver a insistir las recomendaciones de aislamiento, de distanciamiento y de mucho cuidado entre los mendocinos y bueno, y también en que evaluamos y se van tomando diferentes estrategias sanitarias para afrontar los distintos estados de contención. ¿Un retroceso en la cuarentena? Bueno, esto hay que ver realmente, es avanzar. Primero veamos cuánto aparece de casos que no puedan tener explicación. Después veamos cuántos casos aparecen positivos y después veamos qué estrategia sanitaria de abrir y cerrar se puede ir tomando si nosotros notamos que hay una duplicación de casos en tiempo muy breve, si el sistema sanitario también, que es otra medida y otro indicador, está requiriendo también algún nivel de bajar la tensión. Bueno, y con estas medidas se van tomando las decisiones de apertura o no de actividades. Pero esto tuviese que hacer un balance. ¿Cuántos casos se están evaluando? ¿En qué ¿Cuántos sentido? testeos? ¿Cuántos testeos Bueno, están esperando hoy estamos esperando más de 80 testeos resultados. Hemos hecho, les quiero comentar, ustedes ya han estado esta mañana en el barrio 25 de Mayo, hemos hecho más de 100 test rápidos, nos han dado negativos a la fecha, hemos también activado 4 unidades centinelas de hisopados en este lugar, en el barrio de Las Heras, que nos ha quedado en el barrio Campo. También hemos hecho esta mañana un relevamiento con unidades centinelas, que es hisopado de asintomáticos, para ver cómo está el comportamiento del barrio, y también un estudio que es por sangre a más de 90 personas del barrio para ver serología. Entonces, bueno, vamos completando. Ustedes acuérdense que el testeo tiene una estrategia y depende en qué momento de la enfermedad estamos, es la estrategia que vamos a usar y así se está haciendo. La estrategia y los indicadores, tanto nacionales como internacionales, que se utilizan para establecer los parámetros. ¿Cuál es el balance que hace usted hoy de la situación de Mendoza? Bueno, hoy la situación de Mendoza está haciendo en una etapa que tenemos que investigar, volvemos a decir, si en los próximos días si estamos en una situación de transmisión comunitaria, pero la situación de la provincia de Mendoza hasta hoy está asociada a conglomerados. Esta nueva estrategia de ir a los barrios, ¿por cuánto se va a sostener? No, esta estrategia de ir a los barrios es una estrategia que va a ser permanente. En este momento, en el 5º piso, se están capacitando brigadas justamente orientadas a ir a hacer la detección temprana de los casos y de las posibles sintomatologías. Es una estrategia sanitaria que va a atravesar toda la pandemia. Muy bien, gracias. Muy bien. La palabra de la ministra. Escuchamos aquí al... A ver si logramos escucharte y conocer lo que vos escuchaste desde el principio de esta conferencia que se improvisó allí en Casa de Gobierno respecto de las declaraciones que hacía la ministra, porque nosotros empezábamos nuestra edición con parte de la entrevista ya concedida, por lo tanto te escuchamos y te saludamos primero. Sí, Daniela, bueno, básicamente fue ese, el comienzo. En cuanto nosotros tuvimos la posibilidad de poner al aire a la ministra, es cuando había comenzado. Estaba repasando la situación que se da en el supermercado Jumbo de Carrodilla, esta posibilidad de análisis que se ha dado con otros 3 casos, más allá del trabajador de la pescadería, que ya sabemos tuvo el contagio positivo, y otros 3 trabajadores que en teoría podrían llegar a convertirse en casos sospechosos. Todo tiene que ver con el testeo, y esto también lo que remarcaba después en otro pasaje de la conferencia, que tenía que ver con el resto del personal de esa sucursal de la cadena de supermercados, que también habría solicitado que se haga un testeo masivo, algo que por el momento estarían descartando. Primero quieren apuntar a estos 3, que
teoría habrían tenido algún vínculo con el trabajador infectado, y a partir de allí avanzar con otras estrategias. En el caso de que estos 3 den negativo, bueno, podría llegar a volver a trabajar este supermercado en el día de mañana. De todas formas, es lo que decía ella, lo que decía la ministra Nadal, tiene que ver con el resultado de estos estudios y a partir de allí establecer cuáles serán los parámetros a utilizar en el próximo paso de la estrategia. Hablaba también de la situación que se ha dado en Maipú en las últimas horas, de tareas de desinfección y también la búsqueda del nexo. Sí, claro, es que ese es el punto clave a la hora de determinar algo que se le planteó en un par de ocasiones también, esto de la transmisión comunitaria. Por el momento Mendoza no está en una situación de esas características, si bien hay algunos casos que todavía no se puede llegar a establecer cuál ha sido el nexo epidemiológico, en la mayoría de los casos tiene que ver con el contacto estrecho con otra persona, no es que el virus esté circulando de modo comunitario en Mendoza, sino que tiene que ver más con una situación de conglomerados urbanos, es decir, donde hay más gente, hay más posibilidades de contagio, no así en las zonas más alejadas de la provincia, pero tiene que ver fundamentalmente con eso, el trabajo en los barrios, nosotros ya lo vimos lo que sucedió en Luzuriaga, ir a distribuir lavandina, alcohol en gel y hacer la desinfección en espacios comunitarios, en espacios abiertos, en las veredas, en las plazas, básicamente pasa por ahí, e ir haciendo la encuesta, en el hipotético caso de que surja un caso positivo, de cuál ha sido el entorno, con qué personas se ha reunido, para poder establecer allí un nexo, hacer un cerco sanitario y establecer si puede llegar a haber circulación. Por el momento eso se descarta aquí en la provincia, lo decía también a la hora de hacer un balance la ministra de Salud. Y por último, Mario, en relación, y le preguntabas vos sobre la decisión de evacuar tribunales, de cerrarlo a partir de las 10:30 de la mañana y de realizar tareas de desinfección por un caso sospechoso, que era lo que decía la ministra, recordanos. Es que ni siquiera es sospechoso, ese es el punto, ella lo dijo claramente, lo desaconseja. No le preguntaron desde tribunales, tampoco ella quiso generar una polémica entre los poderes, pero fue una decisión que tomó solo la justicia directamente, evacuar o vaciar el Palacio de Tribunales que está aquí en Patricia Mendocinas y Virgen del Carmen de Cuyo, el Palacio de Justicia Central de nuestra provincia. El resto de las oficinas judiciales siguen trabajando con normalidad. Lo que ha ocurrido en tribunales es que la esposa de una ordenanza habría ido a la cervecería donde estuvo el caso 98, donde una trabajadora habría dado positivo y a partir de ello se determinó comenzar con el protocolo en la jornada de ayer y hoy lo que nos decían a nosotros que estuvimos trabajando en la zona de tribunales, más allá de que no hubo confirmación oficial hasta que se metió un comunicado, es que los ordenanzas son los que habrían planteado esto. Si estás aislando a esta ordenanza del tercer piso, que es lo que ocurrió en la jornada de ayer, los demás ordenanzas de los otros pisos también hemos tenido contacto. Al no haber prestación de servicio de parte de las ordenanzas, no se puede brindar el servicio de justicia, entienden desde la Corte. Por tanto decidieron cerremos todo, váyanse todos a su casa. A las 10:30 de la mañana se tomó esta decisión, todos partieron rumbo a su casa y se va a desinfectar el palacio. En teoría el lunes vuelven a la actividad. Y ahí veíamos el certificado que muestra, digamos, las tareas de desinfección que se hacían ayer en el tercer piso de tribunales cuando se comenzaba con esta alarma por este caso que, bueno, nosotros le decimos sospechoso, pero es como dice Mario, es una hipótesis un poco lejana, de acuerdo a lo que entendemos. Indirecto. Lo decía la misma ministra, claro, ella misma lo decía. Es algo que es demasiado indirecto. Lo aclaraba cuando hablaba de los clientes del supermercado. No necesariamente quien haya ido a comprar al supermercado puede ser un caso sospechoso. El trabajador estaba en la parte interna, en el área de pescadería, sectores de frescos donde siempre, no solo en situación de pandemia, los trabajadores trabajan con barbijo, con guantes, con mascarillas, y no necesariamente porque uno haya ido al supermercado puede llegar a convertirse. Esta es otra cuestión también, o pasar por la vereda del Hospital Español donde están internados los otros. No todo tiene que ver con la posibilidad de un caso sospechoso, la ministra lo dejaba claro. Muchísimas gracias, Mario. Hasta luego. Hasta luego.